Nuevamente damos inicio a esta reflexión con esa interrogante. ¿Estaré yo creyendo hoy lo mismo que creyeron los primeros cristianos? Bien, de cara a esa interrogante, vamos a dar inicio a la reflexión de hoy. Y para eso decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, Jesucristo trae una misión: salvar a la humanidad. Esa misión, para realizar esa misión, hay un plan. Y dentro de ese plan, una estrategia fabulosa, única, que Él la pone a trabajar y es innovadora. La iglesia. Esa es la estrategia de Jesús. Su iglesia, no las iglesias. Está hablando de una sola, fundada en Pedro, como lo decíamos en la reflexión anterior. Fundada en Pedro y el cimiento de los apóstoles. Ahí. Partiendo de eso, de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces la iglesia tuvo un origen modesto, compuesto por un grupo de temerosos pescadores que, recuperando la confianza en el Maestro, al verlo resucitado. Este cuerpo es el cuerpo apostólico. Este grupo es el cuerpo apostólico, la institución apostólica que Jesucristo fundó. Él los eligió. Bien, en poco tiempo el Evangelio, la buena noticia, comenzó a ser predicada por todo el mundo romano. Pasado un tiempo, las distancias entre este grupo o comunidad o iglesia recién fundada y este otro, comenzaron a agrandarse esas distancias. Las diferencias entre ellos comenzaron a acentuarse. Es entonces que la unidad de la doctrina cristiana comienza a peligrar, ya que habían múltiples interpretaciones sobre algún tema teológico. Sí, alguien interpretaba una cosa, otro otra cosa, otro otra cosa. Entonces, ahí se estaba perdiendo la doctrina cristiana. Empieza a peligrar, mejor dicho, la doctrina cristiana. Ante esta problemática, algunas autoridades de la Iglesia comenzaron a resolver los problemas teológicos dándoles una interpretación acertada, basada en las enseñanzas de los apóstoles. Varios textos fueron escritos y enviados a las distintas comunidades de parte de estas autoridades. Estos primeros autores que comenzaron a definir el cuerpo doctrinal del cristianismo y a usar herramientas filosóficas para comprenderlo mejor fueron los padres de la iglesia. Bien, los padres de la iglesia. Ellos
estaban interpretando, estaban tomando las decisiones correctas, acertadas, para darle la información a todos cómo debería de ser tomado cierto concepto, cierta idea, teológicamente hablando, considerando filosofía también. Dejamos este cuerpo aquí de escritores, de autoridades de la iglesia, y vayámonos a las enseñanzas que daban los discípulos que habían recibido directamente de Jesucristo esa enseñanza y la transmitían. Veámoslos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos del 26 al 28. Te leo literalmente. Estoy tomando de la Biblia Nueva Jerusalén. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos le dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Este mismo acontecimiento, esta misma actividad, esta misma enseñanza y actitud de Jesús, porque no es figurado, es real, aparece en Marcos capítulo 14, versos 22 al 24. Está en Lucas 22, 19, está en San Juan 53, 57, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 42, está en Primera de Corintios 10, 16. San Marcos, San Mateo y San Juan, discípulos directos de Jesús. Y ellos son los que escriben el Evangelio y dentro del Evangelio le dan la cabida a este acontecimiento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Aparece en el Evangelio de San Lucas, que es discípulo de Pablo. Ahí lo expone, lo explica. En Hechos ahí, Lucas en su Evangelio. Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces, si nos detenemos en el Evangelio de San Lucas, nos damos cuenta que San Lucas, como no fue parte de los 12, a él le contaron, pero no se lo contaron 2, 3 semanas después de que Jesucristo lo mencionó, fueron años después. Esto quiere decir que esta enseñanza se venía diciendo de boca en boca y San Lucas lo recopila. Es cierto que había un evangelio que estaba más o menos escrito por ahí, pero todavía no estaba formalmente la escritura. Entonces viene Lucas y lo dice él mismo en su evangelio, que buscó toda la información y se la transcribió a Teófilo. Muy bien. Entonces viene Lucas y escribe el evangelio y ahí relata lo que a él le contaron. Entonces él lo escribe. Pero aquí viene otra parte que también es de Lucas, donde Lucas está escribiendo Hechos de los Apóstoles. Allá en el Evangelio de Lucas le contaron que así fue. Y él vino y lo expuso. Y al ver los demás evangelios coinciden perfectamente. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, el accionar de los apóstoles, a él le fueron a decir: nosotros hacemos esto, y él relata lo que los Hechos de los Apóstoles dicen. Entonces, ¿por qué me detengo para dar énfasis a esto? Porque quiero dejar bien definido, bien claro, que no fue un acontecimiento figurado como muchos protestantes lo dicen. No, mi hermano, es real, muy real. Y esto es una enseñanza que Jesucristo se lo da a sus apóstoles y los apóstoles se lo dan a sus discípulos. Y ahí viene ya la enseñanza. Entonces aparece la Eucaristía, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
Veamos otra enseñanza. Entonces ya dejamos a los padres de la iglesia por un lado. Aquí dejamos la Eucaristía. Ahora vamos con otro tema que es el bautismo. No vamos a profundizar ni en la Eucaristía, ni en el bautismo, ni en el siguiente punto a profundidad. No lo vamos a hacer, porque cada uno de estos temas tendrá una reflexión única, una sola para cada tema, una sola para cada tema. Hoy estoy hablando acerca de que darle respuesta a esa interrogante. ¿Estaré yo creyendo lo mismo hoy que creían los primeros cristianos? Entonces, Eucaristía, lo dijo Jesucristo y lo dejó enseñado. Otra enseñanza, perdón, que reciben los apóstoles y se los dan a sus discípulos. Vamos a verlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Lo tomo de la iglesia, de la Biblia Nueva Jerusalén. San Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Jesús ya había resucitado. Esta enseñanza y a la vez mandato. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Quiero detenerme porque hay palabras que debemos considerar. Me ha sido dado todo poder. Ahí está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Yo tengo poder en el cielo y en la tierra. Y porque tengo poder, dijera yo. Verso 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id pues, o sea, vayan. Haced discípulos a todas las gentes. Cuando está hablando de todas las fuentes, perdón, todas las gentes, está hablando del mundo entero. ¿Y cómo va a ser los discípulos? ¿Cómo se van a identificar los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo pidió él. San Pedro después lo dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. Pero cuando él dice en el nombre de Jesús, no quiere decir bautícenlos en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, no dijo eso. Está diciendo bautícenlos como Jesús lo pidió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así. Y enseñándoles, ojo, ojo, a guardar todo lo que yo os he mandado. Pensemos un momentito. Se me ha dado todo poder. Por ese poder, entonces, vayan y hagan mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante, interesante. No dice solo a los adultos, solo a los que ya tienen conocimiento, solo a los de cierta edad en adelante. No. Bautícenlos a todas las gentes. No habla de edades. No. Muchos protestantes que dicen, no bauticen a los niños. Vaya. ¿Qué está pasando? Se llaman cristianos y no le obedecen. ¿Qué? Para. Aquí hay algo extraño. Si Jesús dice bautizar a todos, ¿en dónde dice de tal hora, de tal fecha, de tal edad? No. Que ponen
que por qué Jesucristo se bautizó a los 30 años, por eso todos se deben bautizar a esa edad. No, cuando nos toque el tema del bautismo, te voy a exponer claramente por qué Jesucristo se bautizó a esa edad. Y luego dice, enseñándoles. Entonces Jesucristo nos da una clave. Hay que ir a todos lados, hay que ir a hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Interesante, interesante. Aquí se basa la Iglesia Católica para bautizar a los niños. Entonces, después de bautizados, se les enseña la catequesis de primera comunión, la catequesis de confirmación, la catequesis, y aquí viene todas las enseñanzas que nos da la Santa Madre Iglesia Católica. Bien, entonces la primera enseñanza y mandato, Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo, mandato, porque tengo poder, los mando a bautizar y a enseñar, o sea, a bautizar y evangelizar. A eso. Segundo. Ahora viene otro mandato. Lo vamos a tomar también, ahora sí, del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 21 al 23. Esto sucede después de que Jesús ha resucitado. Después. Interesante, interesante, interesante. Veamos, ¿qué dice? San Juan capítulo 20, versos 21 al 23. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Un saludo, la paz con ustedes. Estén tranquilos, no se asusten porque Él apareció ahí en medio de ellos, porque ellos están reunidos temerosos, perdóname, temerosos, están en un lugar y se aparece Jesús. La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. ¿Se recuerdan anteriormente? Yo tengo poder en el cielo y en la tierra. Ahora dice, como mi Padre me envió, yo, o sea, Jesús, los envío. ¿A qué? Interesante. ¿A qué envió Jesús a sus discípulos? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué tarea más grande tendrán que hacer los apóstoles, puesto que los está mandando para hacerlo similar a Él? Lo que Él está haciendo es venir a cumplir una misión. Así como Él vino, ahora Él los está mandando, solo que ahora les está dando el Espíritu Santo. ¿Para qué? Veamos, ¿para qué es que les da el Espíritu Santo? Verso 23, a quienes perdonéis los pecados, ojo, para ahí, ojo, a quienes perdonéis los pecados, no dice, perdónense ustedes, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Están los 12 y algunos más. Están ahí los apóstoles. Y les dice, les doy el Espíritu Santo a los que ustedes, los que están aquí, ustedes, los apóstoles, les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no, les quedarán retenidos. Es un mandato de Jesús. Vayan y perdonen pecados. ¿Y qué dicen muchos? ¿Para qué te vas a confesar con un hombre pecador como vos? ¿Para qué vas a ir a buscar a alguien si te podés ir a confesar a solas con el Señor? Y hasta te justifican con ciertos versículos de la Biblia que los tergiversan con el propósito de que no vayas a confesarte. Pero aquí claramente lo está diciendo Jesucristo. A quienes perdonen los pecados. No hay otra interpretación. A quienes se los perdonen.
Aparte cuando dice, perdónense ustedes, pero esto no está hablando aquí. Aquí es un mandato, dice, como el Padre me envió, yo también los envío. Con la fuerza del Espíritu Santo vayan a perdonar pecados. Y aparece, cuando estemos en el tema específico de perdonar pecados, ahí te voy a revelar, no solo esta cita, sino que muchas citas más donde Jesucristo deja en su escritura, deja en su evangelio, en su enseñanza, la autoridad para perdonar pecados. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscar la confesión de los pecados. Eso es lo que nos está enseñando. Primer paréntesis que abro, pensando en la interrogante, ¿estaré yo creyendo lo mismo que creían los primeros cristianos? Habla de la Eucaristía. ¿Participo yo en la Eucaristía? ¿Estoy consciente de que la sangre y el cuerpo de Jesucristo realmente está en el pan y en el vino? ¿Vivo yo ese momento cuando el sacerdote hace ese momento perfecto, perfecto, donde se transforma el vino, la transubstanciación del cuerpo y la sangre, del vino y el pan en el cuerpo y la sangre? ¿Vivo ese momento? Los discípulos lo creían y lo hacían. Entonces yo estoy ahí. Bautizarlos. También la iglesia bautiza a todos y lleva el evangelio a todos. La iglesia, Santa Madre Iglesia Católica, también tiene el sacerdote, el ministerio, como dice San Pablo más adelante, el misterio de la reconciliación, o sea, el perdón de los pecados. ¿Estoy creyendo yo lo mismo que creían los primeros cristianos? Sí. Maravilla. Entonces sí pertenezco a la iglesia única, porque no dice varias, dice una iglesia. Estamos perteneciendo a esa iglesia. ¿Tú que eres católico? Perteneces a la única iglesia fundada por Cristo. Ahora, muchos podrán decir, sí, pero la iglesia se corrompió, que la iglesia es aquí, y hablan horrores de la iglesia. Cuando hablemos del tema de la iglesia exclusivamente, te vas a dar cuenta cómo el diablo quiere pisotear la iglesia y utiliza a sus esclavos para que pisoteen la iglesia. Mientras tanto, hoy, dando respuesta a esa interrogante, si estaré yo creyendo lo mismo o tú creyendo lo mismo hoy, 2000 años después, ¿estás creyendo lo mismo que creían los primeros cristianos? Veamos. Te voy a mencionar algunos padres de la iglesia, por ejemplo, San Ambrosio, obispo de Milán, año 34 o 97, por ahí al inicio en 34 o 97. Ambrosio reconoció siempre el primado del obispo de Roma. San Ambrosio. Eso lo encuentras en la literatura, lo puedes encontrar. Inclusive encuentra Wikipedia, como se llama, en Google, y escribe San Ambrosio y te va a aparecer. Y te va a aparecer los escritos que él dejó. Y ahí dice claramente, reconoce siempre el primado del obispo de Roma. Siempre. Ojo con esto. Su amor a Cristo, a la iglesia y a María se refleja en la cantidad de escritos de literatura teológica que por eso, junto con San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, le han dado el título de doctor de la Iglesia de Occidente. Y ahí vas a encontrar en estos escritos
mucho de lo que nosotros hoy llevamos. En este caso, te está hablando claramente del primado de Pedro, del obispo de Roma, de la única iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, y de la Virgen María, de tres cosas importantes. Estamos hablando del año 37 o 97, Paul, en esa temporada. También tenemos a San Damaso I, era papa. Él terminó de juntar todos los libros y crearon la Biblia, que hoy los protestantes la llevan. Si tú les preguntas quién hizo la Biblia, no quién la escribió. Lo escribieron los profetas, los inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Él, decididos por Dios, escribieron la Biblia. Pero ¿quién formó la Biblia? ¿Quién hizo la Biblia? San Damaso I en el año 384. Tenemos San Irineo, obispo de León. De él más adelante vamos a hablar porque él tiene cosas muy importantes en un tema específico. Solo quiero que lo tengas en tu mente porque va a aparecer en las siguientes reflexiones que vamos a hacer. San Clemente I, papa de Clemente de Roma en el año 88 o 97. San Ignacio de Antioquía, año 35 y murió en el año 107 después de Cristo. Ojo, aquí, con él nos vamos a detener, porque si te das cuenta, estamos hablando del año 35. En el año 33 murió Jesucristo. Nace entre años 30 al 35 y muere en el año 107 más o menos. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Fue San Ignacio de Antioquía el primero en llamar a la iglesia católica. ¿En qué año? Entre el año 35 y el año 107. Si te das cuenta, pongámosle que lo dijo en el año 90. Del año 90 para acá se llama Iglesia Católica. No es invento de los papas, no es invento de algún cura últimamente. No. San Ignacio de Antioquía lo inventó. Yo te dije 90, solo por decir un número, pero está entre el 35 y el 107. En el año 35 o el año 107, que fue cuando murió. En ese tiempo, San Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia la única, porque ahí no había otra. No me vengas a decir que ya existían otras iglesias y no confundas las otras iglesias que estaban en ese tiempo ya surgiendo como que eran como los protestantes de ahora, que hay 60 y no sé cuántos miles de iglesias. No son de esas. Para nada. A la única iglesia fundada por Cristo, que ahora estaba en distintos lugares, le llamó católica. San Ignacio de Antioquía, él le escribió una carta a los efesios. Ojo, no estoy hablando de San Pablo que le escribió a los romanos, a efesios, a los de Filadelfios. No. Estoy hablando de San Ignacio de Antioquía, año 35 en adelante hasta el 107. La carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía, lo repito, dice, partiendo de un mismo pan, ojo, partiendo de un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por Cristo en Cristo Jesús. Qué bello. Partiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, el que come mi cuerpo
no muere. ¿Qué dice San Ignacio de Antioquía? Medicina de inmortalidad. Antídoto para no morir. El que bebe mi sangre vive para siempre. ¿Qué es lo que celebra la Santa Madre Iglesia? La Eucaristía. Más adelante te vas a asombrar de lo que había ya en los primeros años. ¿Y qué dice San Ignacio de Antioquía? Precisamente eso. Comer su cuerpo, beber su sangre. ¿Te das cuenta que no es figurado? ¿Te das cuenta que lo que les transmitieron los discípulos a los apóstoles, a los discípulos, les dejaron claro que no era figurado? Y como hoy muchos se atreven a decir que sí es figurado. La carta a los de Filadelfios, siempre hablando de San Agustín, perdón, San Ignacio de Antioquía, me equivoqué, perdón, repito, carta a los Filadelfios, San Ignacio de Antioquía. Esforzaos, por lo tanto, por usar una sola Eucaristía. Ya se le llamó Eucaristía. En Antioquía también se le llamó a la fracción del pan Eucaristía. Se me olvidaba ese dato, pero aquí te lo retomo, porque lo menciona San Ignacio de Antioquía. Por usar, repito, perdona, me siento un poco afectado del sistema respiratorio. Esforzaos, por lo tanto, por usar de una sola Eucaristía, pues una sola es la carne del Señor Jesús, y uno solo es el cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, con un solo obispo, junto con el presbítero y con los diáconos, consiervos míos, a fin de que cuanto hagáis, todo hagáis según Dios. ¿Qué está hablando San Ignacio de Antioquía? Celebrar la Eucaristía. Y vas a ver más adelantito, en esta misma revelación, ¿por qué le llama Eucaristía? ¿Por qué se le llamó Eucaristía? A los inicios, los primeros años del cristianismo. Y ahí hablan un solo cuerpo y una sola sangre. O sea, hagan esto en recuerdo mío. Hagan esto. Repetirse siempre. Es el mismo culto, el mismo rito. Presentarle a Dios ese sacrificio. Aquí lo está diciendo él. Uno solo. Hay muchos dicen lo mismo es en las misas, todo lo mismo, porque nadie entiende. El que critica es porque desconoce, porque no entiende qué está sucediendo y por qué se está haciendo. Pero aquí asombra otra actitud, otro comentario que hace aquí San Ignacio de Antioquía, porque dice, con un solo obispo. ¿Cómo se llama al pastor de la diócesis? Obispo. Con un solo obispo. Junto con el presbítero. Hoy es el padre, el sacerdote, el anciano, presbítero. Presbiterio, de ahí está, presbítero, padre, el cura. Y con los diáconos, consiervos míos. La jerarquía de la iglesia la está mencionando. No está diciendo, esta es la jerarquía. No, él ya lo está nombrando como normal, porque él lo está viviendo normal. Porque San Pablo y San Juan, que él fue discípulo de estos dos apóstoles, le transmitieron a él la jerarquía que ya estaba funcionando. Ahí lo está diciendo. Año 35, al año 107, cuando él falleció. Ahora veamos a la carta que San Ignacio de Antioquía tiene a los romanos. Siento placer por la comida corruptible, ni por los deleites de esta vida. Repito, no siento placer por la comida corruptible,
ni por los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, el del linaje de David, y por bebida quiero la sangre de él, el cual es caridad incorruptible, cuerpo y sangre. San Ignacio de Antioquía, año 35 al 107. Te hago la pregunta: ¿estarás tú creyendo lo mismo que creían los primeros cristianos? La Eucaristía. Si tú no crees en eso y piensas que es figurado, no estás en el camino. No estás en la iglesia fundada por Cristo. Así hagas y digas lo que quieras. Y no lo digo porque yo quiera decirlo, sino que lo dice Jesucristo, que se lo transmitió a sus apóstoles y sus apóstoles se lo transmitieron a sus discípulos. Y aquí San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan y de Pablo, lo está confirmando. Porque Juan y Pablo así se lo enseñaron. Ahora, siempre partiendo de los primeros. Disculpa, voy a tomar un poco. Los primeros escritos, los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, aparece la didaje. ¿Qué es la didaje? Es enseñanza. La enseñanza del Señor a través de los 12 apóstoles a las naciones. Es la didaje. Compuesta a fines del siglo I o principios del siglo II. ¿Te recuerdas de Ignacio de Antioquía? Finales del siglo I, principios del siglo II. Nació en el año 35, finales del siglo I, y murió en el año 107, principios del siglo II. La Didache fue una obra de gran autoridad en la iglesia primitiva, leída en la liturgia, aunque finalmente se contraría en las escrituras. Se contaría, no, lo quiero repetir, porque no quiero, lo estoy dejando mal, lo quiero repetir. Aunque finalmente se contaría entre las escrituras. O sea, estaban escritos y estaba la Didache. Y dentro de esos escritos fue contada. No digo que pertenece al canon de la iglesia. Mucho de ahí, sin duda, está. Pero está contada dentro de las escrituras. Se destaca por su discurso sobre el camino de la muerte y el camino de la vida. Por eso se destaca. Vamos a leer de la Didache el capítulo 9, llamémosle renglón o párrafo 1 al 5. Si tú quieres, puedes entrar a Google, puedes escribir la Didache, escribe Didache y te va a salir. Y al escribir, entonces vas a encontrarte con el documento, puedes entrar al capítulo 9 y el numeral del 1 al 5 se expresa de esta forma. Acción de gracias, entre corchetes, Eucaristía. Acción de gracias, la Didache le llama Eucaristía.
en cuanto a la acción de gracias, Eucaristía, dad gracias primero. Ahí nos está enseñando la Didache, la Didache le está enseñando a los cristianos, primeros cristianos, esto. Primero en cuanto a la copa. Voy a poner un ejemplo. Mi termito, aquí está. Digamos, esta es la copa. La Didache está diciendo, primero, en cuanto a la copa, dad gracias. Primero, en cuanto a la copa. Muy bien. Te damos gracias, Padre, por la santa vid, o sea, el vino de David, tu siervo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Está enseñando la Didache, cuando se toma la copa, darle gracias, porque en ella vamos a poner el producto de la vid, o sea, de la uva, pues. Enseñanza de la Didache. Finales del siglo I, inicios del siglo II. Luego sigue, y en cuanto al pan partido, un ejemplo, voy a poner este ejemplo, no es pan, no, es un artefacto de la tecnología, bueno, digamos que este es un pan. Al pan partido, en cuanto al pan, aquí está, en cuanto al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Se refiere que cuando van a agarrar el pan, le dan gracias a Dios por ese pan. Pero aquí sigue hablando de la Didache. Así como este pan partido fue esparcido sobre los montes y se reunió y se hizo uno, así sea reunida tu iglesia, no dice las iglesias, dice tu iglesia desde los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder en Jesucristo por los siglos. ¿Te recuerdas cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y sobraron muchos panes y mandó a recogerlos y se llenaron canastos de sobrantes? Así, dice, fue esparcido sobre los montes y se reunió y se hizo uno solo, así sea reunida tu iglesia desde los confines de la tierra. O sea, el mandato de Jesucristo fue ir a todas las naciones. Y aquí está diciendo la Didache que todo se va a reunir. Pero nadie coma ni beba de tu acción de gracias, o sea, de la Eucaristía, sino los que hayan sido bautizados en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque también acerca de esto ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. ¿Quiénes deben comer la Eucaristía? Los bautizados. Y hay muchas gentes, muchos hermanos que solo han sido bautizados, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y así no pidió Jesús. Ellos no pueden comer el pan. El que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él puede comer la Eucaristía. Lo dice la Didache. O sea, es la enseñanza que se está divulgando a los primeros cristianos a finales del siglo I, principios del siglo II. Sigamos. Ahora nos vamos a pasar del capítulo 9 al capítulo 14, solo que ahora vamos a leer el párrafo del 1 al 3. Dice,
pero cada día del Señor reunidos, a cada día del Señor, o sea, el domingo, el día de la resurrección del Señor, o sea, cada domingo reunidos, partid el pan y deis acción de gracias. Para que lo entendamos. Pero cada día del Señor reunidos, partid el pan y deis acción de gracias. Después de haber confesado vuestras transgresiones. ¿Qué enseñaba la Didache? ¿Qué enseñaban los primeros discípulos de los apóstoles a todos los fieles? Antes de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, confesaos. ¿Qué dijo Jesucristo? Vayan, perdonen los pecados. Así como Dios a mí me mandó, yo los mando a ustedes con el poder del Espíritu Santo, perdonen los pecados. ¿Qué enseña la Didache? Que antes de participar en la Eucaristía, confesarlos. Para que vuestro sacrificio sea puro. Eso enseñaba la Didache. Si yo no me confieso, mi sacrificio, que es esa acción de gracias que presento a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo, su cuerpo y su sangre, no va a ser puro si yo no me he confesado. Así de fácil. Pero ninguno que esté en desacuerdo con su prójimo se junte con vosotros hasta que se reconcilien, para que vuestro sacrificio no sea profanado. ¿Qué está diciendo? Perdónense entre ustedes. Si tienes algo con alguien, ve y haz la paz. Armonízate con él para que cuando te presentes ante la Eucaristía, este sacrificio no sea profanado. ¿Qué nos está enseñando la Didache al inicio del cristianismo? Te lo repito, siglo I, inicio del siglo II, fue escrito esto. Entonces, debo confesarme para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también tengo que estar en paz con todos los hermanos para que este sacrificio no sea profanado. Entonces, en paz con mis hermanos, confesado yo, mi sacrificio va a ser puro y no va a ser profanado. ¿Qué pasa con todas esas iglesias que aparecen ahora en la esquina de cada barrio? ¿Dónde se confiesan? Dicen que la Eucaristía es figurado. Todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cómo se atreven a ofrecer vida eterna a sus fieles si no están cumpliendo con lo que dice la Sagrada Escritura y con el ejemplo de los primeros cristianos? En todo lugar y tiempo ofrecedme un sacrificio puro, dice el Señor. Y cuando lo dice aquí la Didache, está repitiendo lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, ellos lo recibieron de viva voz. Todo lugar y tiempo ofrecerme un sacrificio puro. ¿Y cuál es el sacrificio puro? Confesándome y estando en paz con los demás, en armonía con los demás. Es puro mi sacrificio y no está profanado. ¿Cómo lo recibe Jesucristo? Puro. Porque yo soy un gran rey. Claro, dice el Señor, y mi nombre es maravilloso entre las naciones. Para que lo entendamos y lo comprendamos perfectamente bien, te digo, la pregunta al inicio, ¿estaré creyendo hoy lo mismo que creyeron los primeros cristianos? Veámoslo. Realizaban, compartían la fracción del pan, dicho por los apóstoles, dicho por Jesucristo a los apóstoles a sus discípulos y sus discípulos a todos los demás que fueron llamando y convirtiendo. Hoy nosotros
tenemos la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Ahí la tenemos. Segundo, bautizamos a todos y se les predica, se les evangeliza a todos. Y aquel que es adulto se le evangeliza y ya consciente él toma la decisión de bautizarse. También está permitido en la Escritura. Entonces bautizan la Iglesia Católica a todos. Y luego confiesan los pecados. Se confiesa el creyente, se confiesa el diácono, se confiesa el sacerdote o el cura, se confiesa el obispo, se confiesa el papa, los cardenales, todos nos confesamos. Entonces, la única iglesia que sí está cumpliendo con esto, que lo dijo Jesucristo, lo pidió Jesucristo, lo mandó Jesucristo, lo hicieron los primeros cristianos, es la Santa Madre Iglesia Católica. Con esa riqueza que tú tienes, no te dejes embaucar, engañar o confundir por aquellas personas que te vienen a ofrecer un mundo de emociones. ¿Te vas a emocionar? Es que se siente bonito. Eso no es ser cristiano. Claro que se va a sentir bonito porque el Señor está... No es eso. Aquí lo que va a mandarnos para nuestra salvación es cumplir lo que Jesucristo mandó y pidió. Yo te pido que analices lo que yo te estoy diciendo, que busques estas citas bíblicas, que la compartas con los demás, que interpretes tú, acércate a tu sacerdote, al diácono, al obispo y pregúntale si tienes alguna duda. Pregúntale a los predicadores, a las personas preparadas, si tienes dudas, para no caer en falsos pastores. Padre, te damos gracias a ti, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, por todas estas maravillas que has dejado. A ti, amado Señor Jesús, que tomaste la decisión de ser hombre por nosotros, vivir una vida terrenal por nosotros, morir horrendamente por nuestros pecados, te damos el honor, la honra y la gloria. Todo esto, Padre, lo estamos pidiendo, orando con la fuerza del Espíritu Santo, gozando de la intercesión maravillosa de nuestra Madre, la Virgen María, a ti, Padre, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, te pido un favor. Dale un me gusta. Coméntalo. Comparte si te gustó este video, para que llegue a más estas maravillas que Dios nos regala, para que muchos de los que se han ido recapaciten y vuelvan al seno de la única iglesia fundada por Cristo. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.